¿Qué tal fue el año de las selecciones de Conmebol y de CONCACAF? Eso lo revisamos ya mismo aquí en Palabra de Gol. Y eso lo revisamos junto al gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? Esta sección ya es un clásico del canal año tras año. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sir Brandon? Y sí, está bueno para ver qué tal fue el año de todas las selecciones, ¿no? De CONCACAF y de CONMEBOL, las americanas, hubo mucha actividad, así que vamos a ello. Vamos a ello, aquí tenemos las categorías. Año excelente, bueno, regular, decepcionante o desastroso. Arranquemos con Bolivia. En las eliminatorias lo de Bolivia fue penoso y si tenemos en cuenta que incluso tuvo cambio de técnico y que su rumbo no es cierto, yo la nomino a año desastroso. ¿Tú qué dices, Gerald? ¿La quieres salvar? No, yo creo que también aplica acá porque de hecho tuvo su peor arranque de eliminatorias, vaya que le costó sumar aunque sea, recién pudo ahí con esa victoria ante Perú, entonces se merece un desastroso. Y el año del Salvador, Gerald, yo lo nomino a desastroso porque en Copa Oro no le fue bien y en la Nations League le fue peor. Entonces lo del Salvador, Gerald, creo que si hubiese una categoría más abajo de desastroso, ahí estaría El Salvador, ¿no crees? En el sótano de lo que fue su grupo de Copa Oro y también último su grupo de Liga de Naciones ahí en lo más bajo, entonces lamentablemente para la selecta desastroso. Gerald, me da tanta tristeza con El Salvador porque de ahí era el mágico González y es que nunca pudo retomar su fútbol y nunca volvió a ser relevante en la CONCACAF, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Ese es el año del Salvador, desastroso. Continuamos con Trinidad y Tobago, Gerald, que tuvo una presentación más o menos en la Copa Oro y en la Nations League alcanzó a meterse hasta el playoff y está ahí cerquita de la Copa América, Gerald, entonces. Y sí, está interesante analizar porque dentro de todo ha sido algo protagonista, está todavía pujando por un lugar en esta Copa América, le fue dentro de todo bien en la Liga de Naciones de CONCACAF. No sé si me extralimito con un bueno para los estándares de los trinitenses. Aunque Gerald en la Copa Oro tampoco se destacaron, entonces, ¿tanto bueno? Tú me dices, a ver. Es otra cara, entonces hay que darle un regular, sí, es cierto. Bueno, sí, aunque si querías imponer uno de tus toques de la muerte, recuerden, gente, que cada uno tiene 3 toques de la muerte. Bueno, Gerald tiene 3 toques de la muerte. Yo tengo 3 toques de la guadaña mágica. El año de Chile. En cuanto a proceso, sigue estancado. En cuanto a técnico, cambió de director técnico. No se sabe qué rumbo va a tomar la Roja. Y yo veo esto como un año perdido, como un año desastroso, Gerald. Ni en cuanto a fútbol, ni en cuanto a proyecto deportivo, lo de Chile progresa. Sí, exactamente. No hubo avances significativos en nada. Sigue siendo una selección con muchos problemas para competir en la eliminatoria. Internamente, pues sabemos tantos líos que hay en cuanto a economía, en cuanto a los directivos, en cuanto pues también relación con jugadores. Entonces, efectivamente, yo creo que un desastroso. Sí, es un año totalmente perdido. Es uno de esos años que tú dices, bueno, ¿qué fue lo que hice? Ah, no, pues llegué y jugué unos amistosos contra Matadas. El técnico agarró aire y luego lo perdió en las eliminatorias. Echamos a ese técnico, pusimos un interino, no hemos hecho la renovación bien y todavía dependemos de Alexis y de Vidal. Pues la verdad, yo estaría preocupado. A ver, Canadá. Sí, lo pondría tal vez malo, ¿no? Porque en la Copa Oro, bueno, llegó a cuartos, pero perdió en penales ahí con Estados Unidos. Y también en la Nations League tal vez esperaba que fuera uno de los clasificados directos a la Copa América, pero se le metió Jamaica en el camino y también tuvo pues ese problema con Herman, se acabó pues todo ese proceso. Entonces, lamentablemente ha sido un año pues de muchos retrocesos para Canadá. No sé si del todo desastroso porque ahí sigue pujando por un lugar en la Copa América. Decepcionante. Pero, a ver, Gerald, si nosotros dejamos a Canadá en decepción y dejamos a Trinidad y Tobago en regular, ¿no crees que ya entramos como en una incoherencia? Porque Trinidad y Tobago no avanzó mucho en la Copa Oro, mientras que Canadá un poquito más sí, y ambos están en el mismo repechaje para Copa América, entonces, ojo, o sea, ¿decepciona más Canadá porque se espera más o cómo es el asunto? Esperamos mucho más de Canadá, una selección que no deje de ser mundialista recientemente, más allá de su pobre mundial. Bueno, continuamos con Ecuador. Arrancó con un -3 en las eliminatorias sudamericanas. Tenía una deuda que en gran medida ya saldó. Al Mundial va a ir, eso se sabe. Y el fútbol no ha sido espectacular, pero los puntos están. Entonces, Gerald, ¿dónde podríamos dejar a Ecuador? Yo diría que un bueno. Digamos que no es tan excelente porque en cuanto a fútbol aún debe. A ver, Costa Rica, los ticos ticos. En la Copa Oro no se destacaron mucho y en la Nations League se complicaron e incluso quedaron eliminados de forma muy sorpresiva ante una selección contra la que no esperábamos que Costa Rica se fuese a quedar afuera, Gerald. Entonces, ¿qué? ¿Pica para decepción?
o regular? ¿Qué dices? Yo creo que decepción, porque por lo menos clasificó en Copa Oro, sigue ahí para aspirar a un cupo en la Copa América, pero muchas derrotas, incluso ante rivales centroamericanos que antes Costa Rica solía superar, ahora la están superando más continuamente, entonces vaya que ha sido un retroceso y sí, diría decepción. Continuamos con Argentina, la selección campeona del mundo, Copa América, finalísima, que domina con puño de hierro las eliminatorias sudamericanas y que solo perdió un partido y fue ante Uruguay. De resto, ha mostrado solvencia, fortaleza y lo que más trasnocha hoy en día Argentina es saber si Scaloni dirigirá hasta el Mundial de 2026 o se irá antes, si se truncará el proceso Scaloni, la escaloneta, si tendrá un palo en la rueda. Eso es lo que más trasnocha Argentina, pero en cuanto a año, yo diría que es un año excelente. Victorias confiables, goleadas e incluso pues quebrando la racha histórica de Brasil allá en el Maracaná. Claro, y eso que le tocó soportar palazos, no me acordaba de eso. Exacto, sí, entonces un excelente, yo también diría, para Argentina. Continuamos con Honduras, la que le debate los colores a Argentina, no mentiras, pero tenemos a Honduras, los catrachos, Copa Oro, más o menos, y con una Nations League en donde estuvieron a punto de clasificar de forma directa a la Copa América si no hubiesen adicionado 11. Copa Oro decepcionó un poco quedándose en fase de grupos, por lo general esperamos algo más de Honduras, entonces, no sé, estoy entre regular y decepcionante para la H. Tú siempre pones a Canadá y Costa Rica semifinalistas, algo ahí que te estén peleando cualquier torneo en CONCACAF y que se te caigan es decepcionante, pero de Trinidad y Tobago y de Honduras, bueno, cualquier cosa que hagan es ganancia. Podemos dejar en regular y todavía está compitiendo para ingresar a la Copa América. Listo, Colombia tiene pues este proceso con Néstor Lorenzo, que se mantiene invicto, tal vez ha carecido de fútbol, pero los puntos están. Entonces, Gerald, ¿dónde podemos dejar a Colombia que no ha perdido en la era Lorenzo? Yo diría que excelente, porque hay que reconocerle que sigue siendo la única selección que está invicta en eliminatorias, quebró esa racha histórica por eliminatorias ante Brasil y ha tenido su mejor arranque, nunca en el todos contra todos ha tenido 12 puntos a la altura de 6 fechas, entonces me parece que hay que reconocerle eso a la tricolor en esta oportunidad y decir excelente, está invicta en el año, así que ¿qué más se le puede pedir? Mejorar algo en el juego, es cierto, ser más contundente, pero a lo que nos tenía acostumbrados últimamente me parece un avance brillante. Yo le pelearía a Lorenzo que consiguiera un delantero, uno mejor que Borré. Un aspecto importante a destacar aquí es el siguiente, como nosotros pusimos a Colombia allá arriba en excelente, entonces automáticamente somos dos agrandados que odian al resto de selecciones. Es como lo básico, porque cuando no nos convence una actuación de Colombia, entonces dicen que los mismos colombianos como siempre pegándole a Colombia, pero cuando ponemos a Colombia allá arriba, como siempre los colombianos agrandados. O sea, es un juego en el que tú nunca vas a ganar, ni vas a empatar, siempre vas a perder, digas lo que digas sobre Colombia. Entonces aquí lo que nos va a tocar hacer, Gerald, es en el futuro llamar un abogado o a nosotros dos declararnos impedidos y no poder sencillamente hablar de Colombia. Listo. Y entonces una persona, un neutral, traemos un man de Bangladesh, alguna vaina así. Estaba esperando estos días. Y entonces le decimos, venga, ¿usted qué piensa de Colombia desde allá? Nosotros nos salimos del estudio, no decimos nada porque básicamente esto se convirtió como un juego legal. Hablemos ahora de Jamaica. No, mejor iremos a Jamaica. Gerald, la Copa Oro de Jamaica fue interesante y consiguió llegar de forma directa a la Copa América. Entonces pinta para un año bueno, si tenemos en cuenta que es Jamaica. Sí, un bueno para los Reggae Boys porque dentro de todo fueron protagonistas en la Copa Oro. Hubiera sido excelente si hubieran llegado a una final de Copa Oro, hubieran eliminado a México, fallaron ahí por goleada, pero también, como bien decías, entraron en Copa América de buenas a primeras, sorprendieron a Canadá, le ganaron allá en suelo canadiense por total de gol visitante como tal. México, lindo y querido. Tuvimos a México campeón de la Copa Oro y clasificó de forma directa a la Copa América. Obviamente se metió al Final Four de la CONCACAF Nations League. Gerald, pinta para ser un año excelente para la Lamborghini, ¿no? Sí, exactamente, sí, para la Jimineta, que donde se le vea está con los resultados, está cumpliendo por lo menos título en Copa Oro, siendo protagonistas en Nations League, entonces sí hay que decir que dentro de todo es un excelente año para el Tri. Obviamente siempre nos protestan cómo van a poner a México allá arriba, y sí, que el título de Copa Oro que no vale nada, que es una copa chatarra, pero es el título de ellos, ¿qué hacemos, hermano? Los sudamericanos fuimos allá a competir Copa Oro y no la ganamos, entonces también eso es una realidad. Eso tuvo que doler.
Paraguay es el mismo caso de No. Chile, una selección estancada, cambió de técnico, no se le ve luz al final del túnel, la renovación no llega, o sí, bueno, llegó Tacuara Cardoso con la renovación debajo del brazo. No, lo de Paraguay, Gerald, ¿por qué no es desastroso el año? Cambiaron ahí, están esperando a ver qué surge con el nuevo proceso de Garnero, pero de resto no se le da mayor mérito a Paraguay para ponerlo más arriba. Resultados muy discretos, ahí por descarte está hoy por hoy en repechaje, pero vemos que su nivel es lamentable, entonces sí, un desastroso para la albirroja. Continuamos con Panamá. A ver, la selección panameña que estuvo muy cerca de llevarse la Copa Oro y clasificó de forma directa a la Copa América, Gerald. Esta es otra de las que pica en punta para hacer sorpresa en la Copa América y que pica en punta para un año bueno. Sí, me parece que bueno, estaría rozando un poco el excelente de haber ganado títulos. Ojo, de Gerald, haber que no has conquistado, utilizado pues, ninguno de tus toques de la muerte. de momento me parece que hay que ser conservador, de acuerdo ahí con lo que hemos elegido de momento. Entonces, sí, también diría que un bueno sólido para Panamá. Rozó lo excelente, faltó el título, pero también buenísimo que haya clasificado directamente y vaya como lo hizo, ¿no? Goleando a Costa Rica, dándole un repaso de fútbol. Entonces, sí, hay que reconocerle eso a los canaleros. Ya saben, el toque de la muerte es para desempatar entre Gerald y yo. El año de Perú similar al de Paraguay, al de Chile. Uno llega y dice, ¿qué le aportó Reynoso a Perú? 2 puntos en la eliminatoria. Le aportó renovación, le aportó como algo distinto a Perú. Sí tuvo algo distinto, que no pateó al arco contrario. Se puso al nivel de Gibraltar en una doble fecha. Eso sí fue muy distinto porque estamos acostumbrados a un equipo chocolatoso, no a un equipo insípido, que no sabe a nada. Ese es el problema. Se fue Reynoso a la espera de que llegue Fossati. Sí, muy difícil, desastroso diría ya por donde se le vea, porque su peor arranque por eliminatorias, varias fechas sin ni siquiera patear el arco como bien mencionabas. Se suponía que Reynoso iba a traer solidez defensiva y ni eso hubo. Menos mal. Entonces, un claro retroceso en lo que ha sido los últimos años de Perú, y sí, un desastroso, lo veo ahí abajo a Perú. Bueno, y continuamos con Estados Unidos, que como Gerald me manifestó antes de iniciar la grabación, Estados Unidos jugó con el equipo B en la Copa Oro y aún así llegó lejos y se clasificó obviamente de forma directa a la Copa América. Este año de Estados Unidos, Gerald, ¿tú cómo lo catalogarías? Sí, vamos a ver si también está por el excelente, porque también ganó lo que fue la pasada edición de la Nations League de CONCACAF 22-23. Le ganó en la final a Canadá, entonces ahí tiene un título, vamos a ver si es más o menos que una Copa Oro, pero título al fin de CONCACAF para Estados Unidos. Con ese jugó el titular, con el suplente se jugó la Copa Oro, llegó hasta semis, por penales cayó, pero también lo otro fue que clasificó a Copa América directamente. Entonces, pues tiene títulos, semifinales, clasificación, yo diría que excelente. Bueno, continuamos con Uruguay, que tiene un mediocampo solvente, un gran técnico y está ahí cerquita, segunda en la eliminatoria sudamericana y es una de las claras candidatas a ganar la Copa América. Muy rápido para lo que fue pues la llegada de Bielsa este año, pero aún así pues ya en pocos partidos pues encontraron ese ritmo, esa competencia, y qué más quieres, le ganaron a Brasil y Argentina, sus dos clásicos ahí de forma consecutiva. Entonces qué mejor año para Uruguay, ahí apenas rozando el liderato de la eliminatoria, muy sólidas. Entonces sí, yo creo que un excelente para la Celeste. Arriba la Celeste contra Argentina, tuvo ese partido allá en Buenos Aires. Recordemos que por eliminatorias Uruguay nunca le había ganado a Argentina allá en Argentina y le ganó en la Bombonera. Y ante Brasil lleva como 22 años sin ganar como local por eliminatorias y le ganó. Te rompió rachas, está jugando bien y tiene la renovación a la vista, distinto a otras selecciones que no encuentran luz al final del túnel, como es el caso de Guatemala. Que va de Guatemala a Guatepeor, Gerald. Ni en la Nation League ni en ningún lado aparece Guatemala, Gerald. ¿Qué hacemos con esta selección? Sí, no, diría que decepcionante, porque se esperaba tal vez un mejor performance, sobre todo en la Nations League, pujar más por un cupo a la Copa América de pronto, porque era una de las selecciones centroamericanas que más estaba mejorando, pero se cayó, alcanzó a cuartos de Copa Oro, pero también fue eliminada de buenas a primeras. Entonces decepcionante para Guatemala, esperamos tal vez un poco más, un mejor avance. Gerald, pero decepcionante al nivel de Canadá y Costa Rica, que están en un repechaje para ir a la Copa América, que Guatemala quedó fuera de todo. Quedó fuera de ir a la Copa América, Nations League Ya, bueno, nada, sí. Copa Oro nada. Guadaña de la muerte. ¿Tú legítimamente ves a Guatemala con un año de decepción? Yo lo veo al nivel de las otras matadas de aquí abajo del desastroso, o sea, legítimamente, no porque quiera usar un guadañazo mágico, ¿no? Pero es que tú la ves como decepción, o sea, tú esperabas algo de Guatemala. O sea, es que eso es lo que a mí me... Un poquito más, No, un poquito no. más en la Nations League. Virgen Santísima. Un poquito más, pero...
Bueno, sí, desastroso, desastroso. Es la misma selección. Venezuela ha sido el año de la fe y del mano tengo fe, una selección que nos ha sorprendido a todos para bien, porque prometían que venía una nueva generación y que ya no iban a dar pena en las eliminatorias y menos mal lo han cumplido, porque cómo sirve que Venezuela le vaya bien en el tema de vistas. Entonces te agradezco mucho, Venezuela, sigue mejorando y ojalá llegues al mundial, te quiero. Y además necesito la camiseta de Venezuela pero con la marca nueva, no con la asquerosa jiboba que tiene ahorita, no, con la marca nueva. Entonces Venezuela, una eliminatoria valiosa, jugadores que están comprometidos y un cuerpo técnico que está convencido, Gerald. Yo creo que este año pica en punta bueno, no sé si excelente. ¿Tú quisieras utilizar tu toque de la muerte acá o qué? No baja del bueno, ya será analizando si para los estándares de Venezuela tener este puntaje a esta altura es excelente. Con esos arepazos que ha repartido a diestra y siniestra en la eliminatoria, me parece que puede estar ahí en un bueno. Arepazos, a punta de guadañazos también. Y hablando de guadañazos, hay que meterle un guadañazo bravo a Brasil. No tiene técnico en propiedad. Diniz es un part-time, pero que está muy estresado en Brasil. No le salió bien la última doble fecha. Perdió ante Colombia, perdió ante Argentina, antes también había perdido ante Uruguay, empató de local ante Venezuela. No, lo de Brasil es un espanto, se habla incluso de la maldición del gato, de ese gato que se apareció en esa rueda de prensa en Qatar 2022 y que uno de los colaboradores de la CBF llegó y lo botó a la mierda. Entonces desde ahí ese gato como que maldijo a Brasil. Yo creo que va más allá, yo creo que va dentro del hecho de que echaron a Tite y no encontraron un técnico valioso y por eso Brasil está jodidísima. Y sin lugar a dudas, Gerald, este es uno de los años más espantosos de la historia de la selección brasileña, porque no entusiasma a nadie, perdió su invicto como local por eliminatorias, pierde y pierde, solo le ha ganado a matadas como Bolivia y como Perú, de resto le cuesta una vida y la otra conseguir puntos a esta Brasil, y no se sabe si llega Ancelotti, si no, entonces lo de Brasil, mínimo decepcionante, Gerald. Yo voy por desastroso. Listo, no sé, ¿toque de la muerte lo vas a usar? Sí, lo uso, porque listo, hay que llamarle mucho la atención a Brasil. Sí, Gerald, menos mal, utilizó su toque de la muerte y así nos quedó conformada esta shortlist. Las elecciones en excelente, bueno, regular, decepción y desastroso. Este fue el año, en resumen, para nosotros de cada una de las elecciones. Sabemos que no están de acuerdo, pero díganos por qué. Y Gerald, como siempre, gracias por estar. No, un lujazo siempre participar acá en este balance del año de todas estas elecciones. Veremos qué tan de acuerdo o no están con nuestras perspectivas, pero aquí ya se lanzó esto, aquí quedó así. Exactamente, ya saben, acompáñenos en cada uno de nuestros videos, suscríbanse, denle like, que todo eso ayuda un montonazo. Esto es Palabra de Gol, el canal en el que adoramos el balón. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.